Os saludo en el nombre de Jesús. Me llamo Rolanda Hondo y estoy aquí en calidad de presentadora de esta mesa redonda. Vamos a empezar dándole la bienvenida a los siervos de Dios que tenemos aquí con nosotros. Primero tenemos al reverendo Pastor Manuel Cristo. Tenemos al líder Juan Cristóbal. Tenemos a la líder Clotilde. Y por último tenemos a la evangelista Cristina. Hoy 3 temas importantes son los que van a ocuparnos. Primeramente, tenemos el cristiano es una tradición o una realidad. Como segundo tema, tendremos cómo compartir a Cristo de forma natural. Y por último, hablaremos de lo que significa ser libre en Cristo. Sin perder más tiempo, vamos a empezar con el primer tema, que es de saber si el cristianismo es una tradición o una realidad. Seguramente muchos se hacen esa pregunta y hoy vamos a saber cuál es el punto de vista de nuestros diferentes siervos. De hecho, vamos a empezar con la evangelista Cristina, que nos va a dar su punto de vista. Muchas gracias. En primer lugar, decir que es un tema muy importante, que como cristianos tenemos que poner bien claro. Pero bueno, antes de responder a la pregunta que me han hecho, recordar que cuando éramos niños, ¿no? Me acuerdo cuando éramos niños, mis hermanos y yo, nuestros padres nos decían que teníamos que irnos a la iglesia los domingos y días festivos. Entonces era una tradición familiar. Todos los domingos hay que irse a la iglesia. Si es un día festivo, hay que irse a la iglesia, ya sea un festivo para la familia o festivo para la nación. Bautismo, comunión, tiempo de Semana Santa, miércoles de ceniza, etc. Entonces lo teníamos ahí. Pero desde el momento que acepté a Jesucristo en mi vida como mi Señor y Salvador, yo tengo la convicción de ser cristiano. ¿Por qué? Porque tengo a Jesucristo como mi realidad. Por eso yo digo que el cristianismo es tanto una tradición como una realidad. ¿Por qué? Yo digo que es una tradición porque se transmiten las creencias, las enseñanzas, las prácticas de este cristianismo de generación en generación. Vamos a ver, desde el momento de los apóstoles hasta el día de hoy se está transmitiendo lo que es el cristianismo. Y también digo que es una realidad porque se basa en una experiencia histórica real y específica con Jesucristo. A partir de ahí, yo tengo a Jesucristo como mi realidad, como mi realidad. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos, nuestra fe se basa en Jesucristo. Entonces, es una realidad que como cristiana yo vivo día a día. ¿Entiendes? Porque vuelvo a decir que los apóstoles, que son los fundadores de la iglesia, a través de esas revelaciones divinas que han tenido, ellos han ido transmitiendo esto a través de la palabra y a través del ejemplo. Por eso yo sostengo que puede ser el cristianismo, puede ser una tradición o una realidad. Esa es mi opinión de esa pregunta. Muchas gracias. Gracias a la evangelista Cristina por dar su opinión. Ahora le vamos a dar la palabra a la líder Clotilde para que nos dé su opinión sobre el tema. Por favor. Muchas gracias por la oportunidad. Basándome en la pregunta presentada, yo seguiría los mismos pasos de la evangelista Cristina, porque normalmente cuando empezamos a escuchar el cristianismo es
cuando éramos jóvenes. Lo podemos considerar como una tradición, pero cuando ya se dice tradición es porque otra gente viene haciendo lo mismo y tú te involucras en la misma realidad e intentas seguir los mismos pasos. Prácticamente gracias a esa tradición pudimos tener una noción de lo que más o menos llamamos cristianismo. Pero a lo largo del tiempo, al pasar el tiempo, vas teniendo uso de razón, vas madurando, te das cuenta que el cristianismo realmente no es una tradición, es una realidad que tenemos que vivir a diario, porque si confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, intentas seguir los pasos de Él, más o menos eso te conlleva a que te llamen cristiano, porque se llama cristiano a todo aquel que más o menos se enfoca en el cristianismo, aquel que sigue los pasos de Jesucristo. Ahora bien, todos conocemos la historia de Jesús, pero tenemos que vivirla como para tener la certeza que realmente eso ocurrió. Entonces, nosotros como cristianos, usted como cristiano que es, puede saber, puede tener la convicción que realmente esto sucedió de acuerdo a los frutos que ves en tu vida. No puedes decir que sigues a Cristo o sirves a Cristo si no se ve esos frutos en tu vida. De hecho, puedo asegurar que el cristianismo es una realidad, sobre todo cuando ya tomaste la decisión de seguir a Jesucristo, porque es una realidad. Cristo es real, Cristo vive, Él resucitó de entre los muertos y más o menos se tiene que ver esa apariencia en ti. Es más o menos mi punto de vista. Gracias a la líder Clotilde por esta opinión tan cultivada. Siguiendo, vamos a dar la palabra al líder Juan Cristóbal para que nos dé también su opinión sobre el tema. Muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda. Y hoy quiero partir desde el punto de vista bíblico, porque no se puede hablar del cristianismo si no partimos de la palabra de Dios. Humildemente estoy de acuerdo con las opiniones de mis hermanos de la causa del Evangelio. El Evangelio según San Mateo en su capítulo 5, el verso 14, dice que nosotros somos la luz del mundo. En ese sentido, Cristo nos afirma el estilo de vida. Es decir, cuando alguien nazca de nuevo, ya debe tomar una dirección, ya debe tener un estilo de vida diferente a su vida anterior. Entonces, desde aquí, el cristianismo es una realidad, es un estilo de vida. El cristianismo no puede ser una tradición, porque en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 7, el verso 8 y 9, los fariseos estaban acusando a los discípulos de Cristo por comer sin lavarse las manos, entre otras cosas. Entonces Jesús rechazó rotundamente a los fariseos y les respondió diciendo que el que hace caso a la tradición se opone al mandamiento de Dios, es decir, la tradición y el cristianismo son dos caminos opuestos cuando tratamos de hablar del Evangelio de Cristo, cuando tratamos de hablar del nuevo nacimiento. Entonces, mi punto de vista es que no se puede mezclar lo que es la tradición con el cristianismo. Son dos conceptos bien separados. Es mi pobre punto de vista. Muchas gracias por invitarme. Gracias al líder Juan Cristóbal, que ha dado su opinión bien clara y bien concisa. Y por último, para concluir con este tema, vamos a darle la palabra al reverendo Pastor Manuel Cristo. Sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde me estás siguiendo. Muchísimas gracias por invitarme a este programa, a esta mesa redonda. Estoy de acuerdo con los siervos de Dios que han intervenido antes.
lo primero donde tenemos que partirnos es la definición que entendemos por tradición y que entendemos por cristianismo. Así podemos sacar una conclusión si es una tradición o es una realidad. Entonces, para no perder más tiempo, si cogemos la definición del cristianismo como transmisión de algo de una generación a otra, entonces podemos aceptar lo que han dicho los primeros intervenientes, que el cristianismo es una tradición. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las generaciones pasadas. Pero si miramos en las escrituras qué es lo que Jesús entiende por tradición, es decir, lo que los hombres han elaborado, lo que los hombres han puesto por precepto, por mandamiento, en este caso el cristianismo no es una tradición. Y de hecho, en el Evangelio según según San Mateo, en su capítulo 15, Jesús tiene un diálogo, un debate con los fariseos. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les respondió: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí es donde el líder Cristóbal se ha basado. Es decir, la tradición y el cristianismo no pueden ir juntos. Son como enemigos, como opuestos, como el día y la noche. Uno no puede ser tradicionalista y ser cristiano. ¿Por qué? Porque va a destruir la realidad cristiana para conservar la realidad de la tradición. O tú te quedas con la realidad del cristianismo y destruyes la realidad de la tradición. Si vamos a nuestra vida en Guinea Ecuatorial, se entiende como tradición las prácticas ancestrales, las prácticas místicas de la brujería, de celebraciones, de defunciones, de esos ritos cuando uno acaba de casarse. Entonces, todas estas tradiciones vehiculan o son medios por los cuales los brujos, los demonios tienen acceso a nuestras vidas. Entonces, si queremos estar libres, ya no podemos enfatizar o puntualizar lo que es la tradición. Entonces, terminando, mi punto de vista es: el cristianismo no es una tradición, es una realidad, es una manera de vivir que nos trajo Jesucristo. Y esta realidad se basa y se centra en Cristo Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros líderes presentes por todas las respuestas que han podido aportar a este primer tema. Hemos visto de todas las respuestas que hay dos equipos. Un equipo que sí piensa que el cristianismo es una tradición y una realidad. Otro equipo que piensa que el cristianismo no puede ser una tradición. Con eso vamos a pasar rápidamente al segundo tema, que es cómo compartir de forma natural a Cristo. Vamos a empezar dándole la palabra a la evangelista Cristina para que nos dé su opinión. Por favor, evangelista. Bueno, yo entiendo esto, que compartir a Cristo de forma natural implica la fe que uno tiene en Cristo,
el estilo de vida que llevas, la manera de hacer las cosas según el carácter. Compartir a Cristo de forma natural es una de las formas más sencillas y efectivas que el Señor nos da para que podamos compartir lo que es el Evangelio. Si hablamos del Evangelio, hablamos de la buena nueva. Y la buena nueva es que Jesucristo murió por nosotros. Se trata de aprovechar esa oportunidad que Dios nos da cada día para que podamos hablar de Él, decir al mundo lo que Él es para nosotros, expresar ese amor que viene de Él a todos los que nos rodean. Entonces, compartir a Cristo es algo importante para nosotros. O sea que no se trata de forzar una conversación, no se trata de imponer nuestra fe. Se trata de que nosotros seamos testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, a través de nuestras acciones, a través de ese amor que debemos dar a todas las personas que nos rodean. Una forma de compartir a Cristo de forma, como lo han dicho, natural, es a través de nuestro propio ejemplo. Porque si miramos, por ejemplo, el libro de Filipenses, creo, su capítulo 2, versículo 4 por allá, que dice que nosotros tenemos que ser el ejemplo de lo que es el carácter de Cristo, de lo que es ser un cristiano. Podemos también compartir a Cristo de forma natural a través de nuestro testimonio. Lo que nosotros digamos, que sea un impacto, que sea un impacto en la vida de nuestros rodean. Que nuestro testimonio, lo que vamos a expresar, lo que vamos a decir, Cristo ha hecho, que sea para edificar. Una forma más que pienso yo que podemos compartir a Cristo de forma natural es orando. Porque su palabra dice, creo que es el 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 por allá, que dice que oremos sin cesar. Entonces tenemos que orar por los demás. Tenemos que orar por nosotros mismos, a fin de que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Yo pienso que esa es una manera, o son las diferentes maneras que de una forma u otra podemos compartir a Cristo de forma natural. Muchas gracias. Gracias por la felicitación. ¿Podría decirlo todo su poder? Muchas gracias. Más o menos seguimos en la misma línea porque hablamos del mismo Dios, hablamos de un mismo ser y prácticamente las pautas son las mismas. Nos enfocamos aquí en Cristo Jesús. Normalmente la pregunta es ¿cómo podemos compartir a Cristo de manera natural? Eso debería basarse en nuestro propio testimonio. No puedes decir que Dios es amor si realmente no se ve ese amor en ti, si es que no se ve ese amor en ti. Nuestros propios actos hablan de nosotros. Nuestro testimonio habla de nosotros y habla del Dios que servimos. Habla del Dios en quien intentas defender ante el hermano, ante una población o una nación. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Las cosas de Dios no se atan a la fuerza. Normalmente eso debería fluir en ti. Ese amor debería fluir en ti. Deberías saber a qué Dios sirves. ¿Quién es realmente el Dios que he decidido servir? ¿Quién es realmente el Dios que he decidido seguir? Porque a través de eso, sabes que Dios es amor.
sabes que a través de ese amor recibes muchas cosas de Dios. Sabes que a través de este amor tu relación con Dios es más unida. Entonces, tienes que demostrar ese amor al prójimo. Tienes que ayudar al prójimo. Tienes que empatizar de acuerdo a la situación que ves que atraviesa el prójimo. Como para saber si ni siquiera hará falta que le prediques a la persona y que le evangelices a la persona. Tu propio testimonio, tu manera de hacer las cosas, le hace a uno decir, wow, de verdad, en verdad, esta persona realmente sirve a Cristo. Porque nos hemos acostumbrado en creer en Cristo de labios, pero realmente debemos creerle en hechos. Los hechos valen más que las palabras, dice un refrán, por lo que simplemente así podemos demostrar amor natural, el amor de Cristo naturalmente a los demás. Más o menos es Gracias una vez más, muchas gracias por esa oportunidad, por esa oportunidad de compartir una mesa redonda con los entendidos de la materia cuando se trata del evangelio. Yo quiero partir desde el punto de vista bíblico siempre. Dice el libro de Romanos, capítulo 12, el verso 1, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, que es nuestro culto. Y en el verso 3 dice, habla de medida de fe. La Biblia nos habla de medida de fe. Entonces, ¿cómo podemos compartir a Cristo de una manera natural? Yo voy a partir desde el punto de vista de la medida de fe, porque cuesta, tal como estamos en los ministerios, cuesta que alguien te diga Dios te bendiga. O bien fuera de los ministerios, que encuentres con alguien que se identifica con el cristianismo, fuera de la iglesia. Desde aquí ya se habla de la medida de fe. Y la persona que es capaz de identificarse en cualquier lugar donde se encuentre, esa persona ya se identifica con su medida de fe. Desde aquí se debe hablar de la medida de fe. Luego, alguien no va a compartir a Cristo de una manera natural si no se ve la medida de fe de ahí en esa persona. Porque yo creo que según esa medida de fe me hará aceptar orar con un enfermo, donde gente exógena tiene a su persona de una manera grave. Si hay que añadir, quiero partir desde el día que una familia nos trajo a un carácter aquí un día. Oye, papá, estuvimos aquí. Es que cuando papá me mandó desatar a ese hombre que ya llevaba 2 días muerto, es que dentro de mí pensaba que esa familia vino para buscar problemas. Pero ahora, la persona que me empujó era mi padre espiritual que estaba compartiendo esa mesa redonda con nosotros. Es decir, cuando vine a tener la fuerza y la fe, a pesar de que era una caravana de 6 coches que venían con ese chico, era cuando él empezó orando con ese chico. Y cuando vi que empezó moviendo la pierna derecha ese chico, es cuando se activó mi fe. Pero yo en particular, ese chico, yo en particular no podía atreverme en orar con él porque pensaba que esa gente venía para buscar problemas. Pero ahora, según la medida de fe de la persona que estaba conmigo, al instante esa persona salió viviendo y yo le acompañé, se bañó y se volvió con su familia. Entonces yo en particular aquí, yo ya no podía compartirme a Jesucristo en la vida de esa persona. Pero para otra persona
fue capaz de resucitar a esa persona y que esa persona volvió con vida. Luego, cuando se habla de compartir a Cristo de una manera natural, yo voy a basar en la medida de fe que cada uno haya recibido, ¿no? Humildemente quiero dejar mi punto de vista aquí para no decir otra cosa. Gracias. Muchas gracias a Lidia Calificativa. Y ya sabéis, para compartir este tema natural, es que se debería decir. Rápidamente vamos a darle la palabra al reverendo pastor Luis que nos dé su opinión. Muchísimas gracias por la palabra concedida. El tema, no sé si es tema o es pregunta, creo que es tema, es muy profundo y complejo a la vez, difícil de responder, pero vamos a intentar dar nuestra opinión, nuestro punto de vista. Compartir a Jesús de forma natural. Yo no sé si lo entiendo bien, es dar a Jesús a la gente o es testificar de Jesús, o no entiendo realmente qué es lo que se quería decir al poner ese tema. Pero yo pienso que no se puede compartir algo que uno no tiene. Se comparte lo que uno tiene. Ya, primero hay que tenerlo. Y cuando ya lo tienes y lo tienes en abundancia, ahí ya puedes compartir. Si es compartir a Cristo, eso significa que la persona que compartirá a Cristo de forma natural ha de tener antes un encuentro, una experiencia personal, una experiencia natural con Cristo. Cuando tiene esa experiencia natural, cuando tiene ese encuentro natural, ahí se solidificará la fe que muchos han puntualizado y ya podrá compartir a Cristo de forma natural. Sin esta experiencia estaremos en una religión, mejor dicho, es decir, hacer prácticas en un cumplimiento. Lo cumplo porque, bueno, es lo que tenemos que hacer y no habrá un trasfondo personal sólido. Sin esta experiencia llevaremos una vida cristiana superficial, una vida cristiana de apariencia, una vida cristiana de los demás. Mientras que cuando llegamos a tener este encuentro, como dijo Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, como Cristo ya vive en él, ya puede transmitirlo, ya puede compartirlo de forma natural. Entonces, sea por testimonio, sea por predicación, sea por nuestra propia vida, el estilo de vida que llevamos día a día en nuestro barrio, en nuestro trabajo, sea por cualquier otro medio, evangelización, que queremos compartir a ese Cristo, lo primero que yo pienso es tener un encuentro personal con Él, tener una experiencia personal con ese mismo Cristo, y a partir de ahí fe se solidifica y ya puedes compartirlo de forma natural. Muchas gracias. Muchas gracias a los líderes por esas diferentes opiniones que nos han dado sobre este tema. Bueno, diferentes opiniones tampoco, porque en verdad muchos se suman. Y lo que podemos sacar de esas respuestas es que para compartir a Cristo tenemos primero tenerlo. Y una vez que lo tenemos, construir nuestra base, que es la fe, y después transmitirlo.
vamos a seguir con nuestro último tema, que es ¿qué significa ser libre en Cristo? Evangelista, ¿qué puede decirnos sobre esto? Ser libre en Cristo. En Cristo. Bueno, yo pienso que ser libre en Cristo es primero conocer quién es Cristo. Conocer quién es Cristo y qué es lo que ha hecho por mí. Para que después yo pueda sentirme libre. Porque Cristo, desde el momento que yo sé que Cristo es el que dio su vida por mí y que mi salvación depende de Él, yo debo sentirme ya libre por esa fe que ya tengo yo. Porque cuando tengo esa fe en Jesucristo, eso me hace entender, y según las Escrituras, que yo ya no soy esclava. Eso me hace entender que Él pagó mis pecados. Entonces yo estoy libre. Yo ya no estoy libre de pecado, porque su palabra lo dice. Ser libre en Cristo es como, por ejemplo, alguna anécdota rápidamente que les voy a contar. Hace unos días estuvimos en el banco y llegó un señor, rápidamente, un señor que aparentemente entró bien, porque venía a cobrar su dinero y todo eso. Pero a medida que iba transcurriendo el tiempo, el Señor empezó a manifestarse, empezó a tener delirio, empezó a hablar, parecía como si estaba poseído. Había mucha gente en el banco y yo estaba ahí, yo decía, yo sé lo que me está pasando, pero ¿cómo hago para intervenir? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué voy a hacer? Y yo estaba ahí sin saber qué hacer. Y lo único que yo decía en mi corazón es, Señor, haz algo para que yo me lance, haz algo para que yo me lance. Y justo cuando ya me tocaba a mí para cobrar mi dinero, yo vi a una hermana que salió y dijo, pero ese señor está poseído, parece que está poseído. Yo no lo pensé, yo dije, si yo llego a Cristo en mí, Cristo puede hacer algo en la vida de este. Y así es como yo salí, le impuse la mano, empecé a declarar, a expulsarse de mí. El joven siguió manifestándose hasta que después Cristo, a través de mí, pero ¿qué? Yo me sentí libre, porque yo sé quién es Cristo en mí. Entonces, a partir de ahí, pienso que con Él puedo llegar lejos. Con Él, cualquier persona que tiene a Él y lo considera a Él como Señor y Salvador, que Él lo ha dado todo por ella, puede sentirse libre. Sentirse libre del pecado. Cuando ya te sientes libre del pecado, eso quiere decir que ese pecado ya no puede repercutir en tu día a día. Ya no puede retener tu vida como tal. Esto es lo que yo pienso que es ser libre. Muchas gracias. Vamos a seguir dando la palabra al líder de Tilde. Pues añadir que prácticamente si confesamos a Jesús, si le tenemos como nuestro único Señor y Salvador, prácticamente, de acuerdo a las enseñanzas que recibes, eso en el punto de vista cristiano, si es que ya recibes las enseñanzas, conoces la palabra de Dios y más o menos la interpretas y la entiendes, la concibes, sabes de lo que es capaz Cristo. Entonces Él dio su vida para librarnos del pecado. Él es nuestro libertador. Cuando uno está en Cristo Jesús, es más que libre. Se siente libre de la esclavitud, se siente libre de la tradición, es libre de la enfermedad, porque Cristo ya lo dio todo en la cruz.
es simplemente creer en Él, confiar en Él y tener esa convicción que si estoy con Él, ningún poder puede volver a dominar mi vida. Es más o menos el punto de vista en sentirse libre en Cristo Jesús que puedo ofrecer aquí. Ni siquiera es para mucho, es simplemente confiar en Cristo porque Él lo puede todo y nada te repetirá tu vida. Muchas gracias. Gracias una vez más. Como ya estamos cansados, la Biblia dice que si el Hijo de Dios nos libertara, seremos verdaderamente libres. ¿En qué punto de vista? Yo voy a partir desde el punto de vista interior de cada uno de nosotros. Es que la libertad, cuando se habla de la libertad, se habla de nuestro hombre interior. Es decir, antes de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, teníamos un estilo de vida diferente. Pero a no más confesar o recibir a Cristo como Señor y Salvador y poner en práctica esas enseñanzas, entró en nosotros lo que es la libertad de Cristo. Entonces, desde aquí, yo me siento libre de muchas cosas, de muchos problemas que nos azotaban antes de que aceptásemos el Evangelio. Sin hacerles cansar, yo puedo partir diciendo que la libertad en Cristo o con Cristo debe partir desde dentro, ya después exponernos, si es necesario, a otra gente que necesita esa libertad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta pregunta tiene algo que ver con la pregunta, el tema anterior. Uno no puede sentirse libre en Cristo Jesús si no ha tenido un encuentro con ese Cristo Jesús. El versículo que ha citado Juan Cristóbal dice: si el Hijo de Dios os libertare, seréis realmente libre. Luego no somos nosotros mismos que nos liberamos a nosotros mismos. No es alguien de este mundo, no es tu pastor, no es tu evangelista, no es tu profeta que te va a liberar, que va a declarar tu libertad, sino es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él hace ese trabajo, tal como decía la evangelista Cristina, de la experiencia que tuvo en el banco. Entonces, Dios liberó a este joven a través de ella, pero no es ella quien liberó al joven, es Jesús. Si el Hijo de Dios nos libertara, seremos realmente libres. Entonces, para experimentar la libertad en Cristo Jesús, Él, Cristo Jesús, tiene que liberarnos antes. Y para que Él nos libere, tenemos que tener relación, contacto. Dicho de otra forma, debemos nacer de nuevo. Debemos estar con Él. Pablo dijo: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, una vez que has optado por Cristo, no puedes llevar doble vida. No puedes ser religioso, practicante de la tradición, de las cosas culturales, y practicar cosas del cristianismo. No,
Entonces, la libertad, ¿por qué? Porque en la tradición, en la cultura, se nos educan con miedo, nos enseñan el miedo. Cuando es de noche, Coco tiene Coco. Entonces el Coco va a venir, yo ya crezco con miedo, ya tengo miedo en mi espíritu. Y este miedo es lo que llevamos cuando confesamos una religión. Entonces tenemos miedo de ir al infierno, tenemos miedo a que los brujos nos coman, tenemos miedo de los demonios, miedo. Donde hay miedo, no hay fe. Y donde no hay fe, no hay libertad. Entonces, cuando Cristo viene a nosotros, tiene que romper todos esos esquemas de miedo, de no sé qué. Entonces nos deja libres. Para sentir o vivir, no sé cómo dice la pregunta, la libertad que nos da Jesucristo en Cristo es que Él mismo tiene que estar en nosotros. Tenemos que vivir únicamente y exclusivamente, como lo ha subrayado ella, en Cristo Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Reverendo, por esas palabras. Lo que podemos notar de nuestras respuestas que se complementan es que primeramente nacer de nuevo, y una vez nacido de nuevo, Cristo viene a liberarnos de nuestros pecados, de nuestros miedos, como lo ha dicho la Biblia, y así después expresar esa libertad, como la libertad que se puede expresar, por ejemplo, como es la evangelista. La libertad vino porque ella oró por esa persona. Entonces, a través de ella, Dios liberó a esa persona. Y como ha dicho el reverendo, hace que Cristo esté en nosotros y después ya podemos ser libres. Muchas gracias a nuestros líderes por las diferentes respuestas que han aportado a nuestras preguntas. Para concluir, no sé si alguno quisiera decir algo. Dar las gracias a la presentadora por esos temas tan importantes que ha traído, porque pensamos que cuando se hacen encuentros iguales es para edificar al pueblo de Dios, porque a partir de allí cada uno lleva otro concepto que tenía. Damos gracias porque hemos entendido que el cristianismo es más que realidad, no una tradición. Entonces es un poco esto. Sí, muchísimas gracias por los temas que hemos abordado hoy. Muchísimas gracias por tú que nos estás siguiendo. La conclusión es que necesitamos tus comentarios para que podamos perfeccionar. Necesitamos también que nos envíe los temas a fin de que también podamos abordarlo como hemos abordado los temas de hoy. Concluyo diciendo que lo importante en la vida del cristiano es este Jesucristo. Sin Él, el nombre cristiano no nos sirve, no nos serviría. Si somos cristianos, que etimológicamente significa Cristo de hoy, porque hemos tenido encuentro con Él. Busca tener ese encuentro y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Próximamente vendrán muchos temas y sí, sacarán de nuestras. Hasta luego.